Acción Elevadores e Hidrogrúas estamos orgullosos de ser sanfrancisqueños. Orgullosos por facilitar los trabajos en altura y el manejo de carga con eficiencia y seguridad. De generar trabajo de calidad con tecnología 4.0 y de exportar nuestro trabajo a más de 20 países. Orgullosos de trabajar con los emprendedores, las instituciones y los clubes locales. Estamos orgullosos de cumplir nuestra misión de crecer y hacer crecer, apuntando cada vez más alto desde nuestra ciudad. Acción. Elevadores e Hidrogrúas. Somos Acron. Estamos aquí, cosechando juntos los frutos de la siembra, enriqueciendo nuestro suelo, apoyando estratégicamente la producción de alimentos, tirando hacia adelante, empujando a plena potencia para dejar buenas huellas. Siempre junto al productor. Acron, siempre Acron. Macoser, para sus productos Singer y Florencia, presenta con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. En esta emisión de Huellas de los 90 vamos a abordar un tema que tiene que ver con una preocupación constante de San Francisco en general, pero particularmente de los comerciantes de la zona céntrica de San Francisco. Mantener el centro vital, mantenerlo interesante, mantenerlo actualizado, para que de esta manera la potencialidad comercial que tiene la zona céntrica no se pierda, no se diluya. Bueno, ese interés estuvo a lo largo del tiempo expresado. Y en los 90 teníamos la presencia de un grupo de arquitectos preocupados por el conservacionismo, pero también preocupados por el patrimonio arquitectónico de la ciudad y en este caso preocupados por generar proyectos que tengan que ver con esta idea de un centro vital, actualizado, moderno, pero respetuoso de la historia y de las tradiciones. Y a ese tema nos vamos a referir hoy con Arturo Bienedel, que nos va a brindar detalles que seguramente les van a resultar interesantes. Arturo, el centro, mantenerlo actualizado, mantenerlo vital, a lo largo del tiempo vos nos has ido contando la preocupación por pavimentarlo, primero para ponerle iluminación también, allá en los años 10, 20, ¿no es cierto? Después para pavimentarlo, después para ponerle los canteros, después para sacarle los canteros. Bueno, el centro como testimonio del paso del tiempo y de actualizaciones arquitectónicas. En este caso hablamos más que de una realidad, de un proyecto. Exactamente. Esto es en marzo de 1995, cuando los arquitectos que integraban esta entidad que se llamaba Capúa, que era una entidad destinada a trabajar precisamente sobre las cuestiones patrimoniales y arquitectónicas de San Francisco, habían recibido ya en el año 94 los interesaron desde el centro comercial, sí, para ver de qué manera se podía modernizar el centro de San Francisco. Y ellos desarrollan un proyecto que es muy interesante. Hay que recordar, perdón Arturo, ¿no? Hay que recordar que en los 90 se introducen fuertemente los conceptos de centros comerciales, que compiten con los centros tradicionales. Claro, y eso generaba preocupación en los comerciantes, es decir, que no nos aparezcan centros comerciales que nos lleven la gente de la zona céntrica tradicional. Exactamente, bueno, y de ahí a los proyectos que todavía al día de hoy se siguen trabajando, como el centro a cielo abierto, ¿no es cierto? Y que ya en otro momento se había aplicado el mismo concepto, ¿no? A comienzos de los años 2000, sí, también. Pero esto del año 95, donde
los arquitectos de Capúa hicieron un trabajo muy interesante, querían darle como un carácter festivo a lo que era el centro de San Francisco, revitalizarlo con algunas fuentes de determinados lugares, con mucho color, con más iluminación durante la noche y respetando, como decís vos, las tradiciones. Claro. Era fundamental, todo iba hacia allá, no cambiar el sentido histórico de lo que es el centro de San Francisco, sino hacerlo más atractivo, más interesante, para que incluso la gente que podía venir de la región, de la zona, se encuentre con algo que era llamativo, claro, que entusiasmaba a caminar en el lugar. Y no abarcaba el proyecto solamente al Boulevard 25 de Mayo, sino también a la perpendicular, que es la Avenida del Libertador, sur y norte. Claro. Todo claro. ese era el conjunto donde ellos habían trabajado. Así que primero vamos a ver al arquitecto Costamagna, cuando él hace la presentación ante el intendente, los concejales y muchos comerciantes que lo acompañaron. Se ven las imágenes, ¿no es cierto?, en el Palacio Municipal, donde él está dando las explicaciones con otros colegas, y bueno, va mostrando dibujos, fotografías de ese momento del centro de San Francisco, que permitían que los que asistieron a la reunión se formen una idea, claro, de qué es lo que se estaba proponiendo. Así que eso es lo que vemos ahora en este primer momento. Después íbamos buscando los puntos secundarios, que lo veíamos en las intersecciones con las playas de estacionamientos actuales, que son las que enmarcan al centro cívico, y ya de menor jerarquía, los cruces en las galerías comerciales y los cruces que se dan en el centro cívico. Por aquí, que es la continuación de Alberdi, y aproximadamente Pueyrredón, que es la que lleva donde están ubicados los juegos infantiles, ¿no es cierto? Lo mismo ocurría opuestamente, simétricamente, en Avenida Libertador Sur, con el encuentro con 25 de Mayo, que proponemos también hacer algo. Y bueno, y después ya íbamos tratando los espacios que quedaban como una secuencia ya más repetitiva, ¿no es cierto?, dentro del tratamiento que consideramos que se debía hacer. Comenzamos por el Molino Güero, ¿no es cierto?, que tenemos la suerte de contar con estos monumentos al nacimiento de la ciudad. Queríamos revitalizar esto, de noche con luces, de día con color. Tengo que irme al otro sector. Estos molinos fueron originariamente propiedad de italianos y españoles, el Río de la Plata. Entonces, también como una alusión a la gente que pobló nuestra ciudad, fundamentalmente españoles e italianos, tomábamos esos molinos y los pintábamos de los colores de la bandera italiana y la bandera española. Frente a ellos, como para armar la puerta, obviamente lo que uno siempre piensa es el arco de entrada, para armar la puerta localizábamos mástiles con banderas, porque aquí estamos entrando a un lugar festivo, un lugar comercial que requiere de color, movimiento, etc. Lo que proponemos es un tratamiento que vaya acompañado de una serie de carteles que cuenten un poco la historia de la ciudad. O sea, el que va llegando se encuentra con una reseña histórica de la ciudad de San Francisco y reseña histórica de lo que va a encontrar, perdón, no reseña histórica, sino una reseña de lo que va a encontrar en su recorrido sobre 25 de mayo. O sea... Escuchábamos al arquitecto Costamagna explicando ante los funcionarios este proyecto que resulta a todas luces interesantes y que, obviamente, conociendo el centro de nuestra ciudad en la actualidad, bueno, podemos deducir que no se llevó adelante. Sin embargo, en su momento tuvo una gran vigencia y tuvo una gran repercusión mediática. Los principales profesionales que impulsaban y que formaban parte de Capúa, además del arquitecto Costamagna, la arquitecta Aurora Bruno, estaba el arquitecto Magistrello, el arquitecto Bertone, que, Arturo, los vamos a ver en una nota periodística muy interesante. Claro, nosotros vamos a ver ahora una entrevista que le realizan a los arquitectos Magistrello y Baroni para que expliquen concretamente y con más detalle de lo que pudo hacer en su momento Carlos Costamagna sobre este proyecto. Ahí explica Magistrello el entusiasmo que tenían ellos, ¿no es cierto?, por llevarlo adelante a raíz de haber sido convocados por el centro comercial de aquel momento, sería el centro empresarial y de servicios actual en la actualidad,
Y Baroni explica a su vez el tratamiento que se le pensaba dar a las zonas de los dos estacionamientos que existen, sí, existen actualmente, y cómo se incorporarían las distintas partes del centro de la ciudad con espacios para artesanos, para la realización de algunos espectáculos, cómo hacer incluso de que la gente no pase solamente por el centro, sino que permanezca en el lugar. Y es interesante destacar acá también que Magistrello, en especial, que estaba trabajando junto con los demás arquitectos en este proyecto de refuncionalización del centro de la ciudad, de la parte comercial, sobre todo del Boulevard 25 de Mayo, fue uno de los arquitectos impulsores de la realización de los concursos para el centro cívico. Claro, cuando tenía antecedentes de trabajar en el... Claro. Cuando allá en el año 60 aproximadamente, el intendente Guillermo Peretti llama a concurso de ideas de urbanistas para ver qué se hacía con lo que era el predio del ferrocarril en el centro de la ciudad, que había quedado vacío, y surge la idea del centro comercial. Magistrello, que era un joven arquitecto en aquel momento, muy joven arquitecto, primer arquitecto que tuvo San Francisco y que quedó radicado acá en la ciudad, es el que tuvo a su cargo explicar allá en los años 60 ya cuál era la ventaja de tener un centro comercial, que era una novedad en el país. Claro. Y 35 años después, en el año 95, volví acá con algún proyecto de actualización. Y hay que tener en cuenta que siempre si yo recuerdo a un arquitecto que trabajó por la regulación de las construcciones en San Francisco, había sido Magistrello. Nunca tuvo el éxito que él aspiró, pero por distintas circunstancias sus proyectos no fueron siempre atendidos, pero fue la persona que ya desde los años 60 y 70 hablaba de la necesidad de una regulación en todo lo que sea la construcción en San Francisco. Y esto de la regulación, y vinculándolo directamente a lo patrimonial, también tiene una relación muy directa. Bien, vamos a escuchar entonces esta linda entrevista con los detalles de lo que imaginaban, de lo que planeaban, de lo que soñaban este grupo de profesionales y de comerciantes de la década del 90 para nuestro centro cívico. Bien. Bueno, hemos trabajado primeramente se nos encargó de realizar el equipamiento de la zona comprendida en 25 de Mayo entre Pasaje Champañá y Buenos Aires. Pero suponíamos que evidentemente el equipamiento solamente no iba a concretar la idea general del grupo, y entonces se comenzó a trabajar en elementos puntuales que definían ciertos aspectos de ese espacio, como por ejemplo las entradas. El espacio estaba limitado entre dos molinos harineros, el Molino Güero y el ex Molino Río de la Plata, que evidentemente eran verdaderos mojones que estaban en el extremo de ese espacio y que constituían las puertas, como creíamos nosotros, de entrada a ese recinto, a ese lugar que era el 5 de mayo, ¿no? Entonces, en consecuencia, se trató de remarcar esos dos puntos, revalorizando ese aspecto a través de un color que se le dio para darle vida durante el día, y además una actuación a través de luces para la noche que también tuviese su presencia dentro del espacio. En el sector cerca del Colegio San Martín, crear un espacio también, un espacio hacia los fines recreativos, y a su vez tenemos una zona que es la zona bancaria, que durante la noche es una zona que queda como muerta. Tratar de crear un espacio que tire hacia la gente, hacia aquí al lado. Por eso, en un sector de la plaza cívica o en el centro cívico, donde está la plazoleta de la Amistad, crear un espacio de pergolado también que permita el asentamiento circunstancial en determinadas épocas del año de artesanos, para darle un carácter más festivo y a su vez empezar a tirar la gente o el movimiento, incentivarlo o dinamizarlo en el sector después del centro cívico, que actualmente está como deprimido. También hablamos de dos puertas, norte y sur, que estarían comprendidas en la intersección de la Avenida Libertador con el centro cívico. Estas puertas tienen un carácter más institucional, es decir, venimos con una sucesión de hechos desde el monumento de Kennedy hasta la catedral, donde chocamos con el centro cívico, armar unos espacios más institucionales, unos espacios más tirando
hacia el centro cívico y armar como un balcón, un mirador a la ciudad desde el Libertador Norte hacia la fuente del centro cívico. Otra de las cosas que... Revalorizar ciertos elementos, ¿no es cierto? Así como ambos molinos con sus hilos especialmente tratan de ser revalorizados, también en ciertos edificios que están ubicados dentro de ese espacio, como por ejemplo el Jockey Club, ¿no es cierto?, que tiene una arquitectura especial, y precisamente esa revalorización se va a hacer a través de un consejo, de un tratamiento de fachada, de pintura, etc., pero además indicando los valores históricos del edificio a través de carteles que denuncien, de modo que la persona que viene de afuera pues tenga oportunidad de conocer cuál es el valor del edificio, su antigüedad, su constructor, su arquitecto, etc. Tomamos a los molinos como ingreso a este sector porque son parte de la historia de la ciudad, es más, son creo que los gestores de la ciudad. Son dos monumentos que actualmente existen. Nosotros consideramos que poniéndolos en valor, revalorizándolos, podríamos tener o darle a la ciudad o volvérselos a ofrecer actualmente, que actualmente están deprimidos, fuera de uso. ¿Cuál fue la impresión que le causó al intendente y a los miembros del Consejo Deliberante que estuvieron presentes en la reunión? Bueno, yo que estaba un poco detrás, escuchaba la opinión de la gente del Consejo Deliberante, y tanto de la minoría como la mayoría estaban muy entusiasmados. Seguimos instalados en el año 95, seguimos instalados en la cuestión arquitectónico, patrimonial. Año 95, año de elecciones, elecciones nacionales, elecciones provinciales, elecciones municipales. Se avisoraba una fuerte disputa electoral con candidatos pesos pesados de sus partidos políticos, Jorge Bucco, yendo por la reelección, el doctor Mario Bruch, que era el líder natural del radicalismo, el doctor Guillermo González. En ese contexto aparecían ideas, proyectos de profesionales que tenían que ver con el aspecto de la conservación de nuestro patrimonio arquitectónico. A eso vamos a hacer referencia ahora, Arturo. Claro, exactamente. Los mismos arquitectos de Capúa que habían estado trabajando en aquel proyecto que se presentó en el mes de marzo del año 95 sobre la refuncionalización del centro de la ciudad, y que es lo que veíamos recién, vuelven, cuando se iban a producir las elecciones, para proponer que a la persona, al candidato que resulte electo en esas elecciones, aplique un proyecto que estaban presentando ellos precisamente en este momento, y eso es lo que vamos a ver en este momento, apliquen ese proyecto sobre conservación patrimonial en la ciudad. Hay una serie de puntos básicos que ellos sugerían que las nuevas autoridades que iban a llegar como resultado de estas elecciones, que como vos decís, se postulaba, y efectivamente después fue reelecto Jorge Bucco, por el radicalismo iba Mario Bruch, y por presencia vecinal Guillermo González, para que cualquiera de ellos que ganase pueda hacer alguna norma, ellos decían a través de una ordenanza o de lo que mejor le parezca como autoridades, qué hacer para conservar el patrimonio en la ciudad. Y aparte de esto, luego en el Consejo Deliberante y en otros momentos también, hubo siempre iniciativas sobre la cuestión patrimonial, pero lamentablemente costó mucho y cuesta mucho todavía en la actualidad la conservación patrimonial en San Francisco. Hay una ordenanza, lo último que ya salió como ordenanza fue en la época de Martín Yarriola, sí, ¿no es cierto?, con la constitución incluso hasta de una comisión para trabajar sobre el tema, pero lamentablemente no se consigue avanzar de la manera en que tal vez sería conveniente deseable para el patrimonio. Siempre hay alguna cuestión que hace que se soslayen algunas cuestiones de estas normas, y bueno, así se van perdiendo algunos hitos de la construcción en San Francisco, algunos edificios, algunos espacios. Y, bueno, es como que los intereses privados siguen primando todavía sobre el interés público general que puede implicar el conservacionismo. Exactamente, pero así desde hace muchísimos años en la ciudad, podríamos decir prácticamente desde siempre. Cosa que en otras ciudades consiguieron con mucho trabajo y con mucha perseverancia imponer algunas normas. En ningún lugar es fácil
el cuidado del patrimonio al nivel que los conservacionistas quieren hacerlo. Exacto. Cuando ya llega el momento de confrontar con algunos intereses, la cosa se pone mucho más difícil. Pero bueno, vamos a escuchar de todos modos esta propuesta de hace ya muchos años que hicieron los arquitectos de Capúa en el año 1995. Eso es lo que vamos a ver a continuación, ofreciendo sus ideas, su propuesta a todos los candidatos para que la tome aquel que gane la elección. Medios de comunicación de la ciudad se entere la población de esta carta abierta que el Capúa ha dirigido a los candidatos a la intendencia de la ciudad de San Francisco y que está firmada por los miembros integrantes de Capúa, que somos los arquitectos Aurora Bruno de Pedrotti, María Inés Armando, Daniela Arriola, Mario Baroni, Silvia Boscato, Carlos Costamagna, Adriana Galeto, Carlos Magistrello, Catalina Olivero, Cristina Rearte, Tito Gastaldi, Laura Rabetti y quien les habla, y en donde sostenemos lo siguiente. Los arquitectos miembros integrantes del Capúa, Centro de Acción para la Preservación del Patrimonio Urbano y Arquitectónico, asociación civil sin fines de lucro que no ejerce proselitismo político ni religioso, desean hacer saber públicamente a los señores candidatos a la Intendencia de San Francisco la impostergable necesidad de impulsar desde el gobierno municipal acciones tendientes a valorar nuestro patrimonio arquitectónico, urbanístico, histórico, cultural y paisajístico. Nuestra ciudad ha visto perder pedazos de su historia caros a la memoria colectiva. La vieja catedral, las casas donde vivieron Iturraspe, Lugones, Borgarello. Nuestra ciudad, aunque centenaria, no tiene aún un museo específico. Hemos además visto estos últimos años deteriorarse funcionalmente nuestro centro cívico al instalarse un banco donde originariamente había una confitería y paisajísticamente las plazas General Paz y Vélez Sarsfield con sendas casillas de la obra de gas natural. Más allá de esto, creemos que San Francisco atesora un patrimonio urbanístico arquitectónico de singular valor, por lo que entendemos urge, primero, inventariarlo y ponderarlo científicamente. Segundo, protegerlo adecuadamente mediante normas legales pertinentes. Tercero, promover acciones de concientización de la población en todos sus niveles, oficial, escolar, dirigencial, en los medios masivos de comunicación, etc. Cuarto, incorporar con fuerza de ordenanza al organigrama municipal bajo la forma que se considere más conveniente, comisión, departamento, dirección, etc., un área oficial específica de patrimonio urbanístico arquitectónico, organismo técnico ya existente en los organigramas municipales de muchas ciudades. Quinto, ejecutar el Museo de la Ciudad, cuyo proyecto arquitectónico fuera realizado sin cargo por los miembros del Capúa en 1990, reciclando el ex mercado municipal. Finalmente, queremos recordar una vez más que un pueblo que no es respetuoso con su pasado no es digno de un mejor futuro. Un programa dedicado a la arquitectura, al conservacionismo, a los proyectos, a las ideas, a los sueños, algunos de ellos materializados, otros que quedaron allí arrumbados para que vengamos nosotros desde Huellas de los 90 y los actualicemos. Un programa encantador, al menos para nosotros, esperamos que les hayan gustado. Nos reencontramos en la próxima edición de Huellas. Fueron extranjeros que confiaron y se radicaron en San Francisco. Fueron argentinos que trabajaron para hacer un San Francisco mejor. Fueron sanfrancisqueños que se prodigaron para hacer trascender a su ciudad.
Hoy, sus fotos, bienes, obras y recuerdos, junto a los de cientos de personas, están custodiados en el Archivo Gráfico y Museo Histórico de San Francisco y la región, para conocimiento y ejemplo de las nuevas generaciones. Esta entidad cuenta con un terreno, un valioso patrimonio, el trabajo voluntario de muchas personas desde 1996 y un proyecto para dar a San Francisco y la región un archivo y museo de real jerarquía. Y para ello necesita el apoyo de la comunidad. ¿Cuál será su aporte para que esta obra se concrete? Archivo Gráfico y Museo Histórico de San Francisco y la región. Macoser, para sus productos Singer y Florencia, presentó con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. Somos Akron. Estamos aquí, cosechando juntos los frutos de la siembra, enriqueciendo nuestro suelo, apoyando estratégicamente la producción de alimentos, tirando hacia adelante, empujando a plena potencia, para dejar buenas huellas. Siempre junto al productor. Akron, siempre Akron. En Acción Elevadores e Hidrogrúas estamos orgullosos de ser sanfrancisqueños. Orgullosos por facilitar los trabajos en altura y el manejo de carga con eficiencia y seguridad. De generar trabajo de calidad con tecnología 4.0 y de exportar nuestro trabajo a más de 20 países. Orgullosos de trabajar con los emprendedores, las instituciones y los clubes locales. Estamos orgullosos de cumplir nuestra misión de crecer y hacer crecer, apuntando cada vez más alto desde nuestra ciudad. Acción, Elevadores e Hidrogrúas.